Como tema del tercer parcial, vamos a explicar acerca de el contenido básico de lo que son los modelos de regresión múltiple. Entonces acá tenemos planteado más que todo un análisis de la estimación de ecuación lineal y matricial. Y vamos a comenzar con una introducción. Entonces en esa introducción vamos a analizar algunos aspectos que tienen que ver con la ecuación de regresión lineal múltiple, lo que son los coeficientes de regresión parcial, el método que se utiliza para la obtención de estos coeficientes de regresión parcial, que es el método de mínimos cuadrados ordinarios, o MICO, y cómo se puede ver esta regresión múltiple como un plano de regresión. Para ver la primera parte, la regresión lineal múltiple, en este cuadrito, explicamos que la regresión múltiple es una extensión muy utilizada de la regresión lineal. Y en el modelo de regresión múltiple, nosotros tenemos una variable y, que es la variable dependiente, en función de un intercepto, varias pendientes, dependiendo del número de variables independientes que se incluyen en el modelo, más la parte residual, o sea, los errores. Entonces, por eso, dice acá que examina el efecto de los múltiples predictores, o sea, variables independientes, sobre la variable dependiente. Como notación aritmética, nosotros podríamos plantear este formato, donde decimos que la variable y va a ser igual al intercepto beta 1.23 más una pendiente beta 12.3 por x2i más beta 13.2 por x3i más los residuos. Estos parámetros que tenemos acá es lo que llamamos coeficientes de regresión parcial. Y eso es lo que nos está midiendo, es el efecto de una variable independiente sobre la variable dependiente, manteniendo constante el resto de las variables independientes o predictores. Por ejemplo, este beta 12.3 que tenemos acá mide el efecto de la variable dependiente, o sea, y, que es 1, con la variable x2, manteniendo constante la variable x3. El beta 13.2 dice que mide el efecto de la variable dependiente con la variable x3, manteniendo constante la variable x2. Entonces, esa es la manera como se podría interpretar cada uno de los coeficientes, que aquí se le llaman coeficientes de regresión parcial. Como notación matricial, nosotros usamos la notación matricial porque se puede trabajar con varios datos y muchas variables, dependiendo del modelo que nosotros queremos plantear. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una población conocida que tenga muchas variables. Entonces aquí esto se lleva a un sistema de ecuaciones lineales y en forma de notación matricial lo podríamos expresar de esta manera. Con las variables y, todos los coeficientes de regresión parcial, o sea, todos los betas, todas las variables x involucradas en el modelo, más todos los errores. Entonces el modelo de regresión lineal múltiple resulta de esta ecuación que tenemos acá, que es y igual a x por beta más u, todo expresado en vectores. Esto es una explicación en forma matricial. Si lo hiciéramos el ejercicio de la regresión múltiple en forma manual, nosotros tendríamos que trabajar con matrices. En este caso, por esta ocasión, pues no vamos a trabajar en forma manual esto, sino que lo vamos a hacer a través de Excel, ¿verdad? Entonces no va a haber necesidad de que estemos calculando estos vectores. Más que todo es una explicación teórica de la presentación del modelo. El método de mínimos cuadrados ordinarios es el que se usa acá, al igual que en el modelo de regresión simple, para obtener esos parámetros. Por eso escribimos acá que el método de mínimos cuadrados ordinarios es la técnica que se utiliza como base para ajustar una línea óptima a la muestra de observaciones y que pretende minimizar la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones verticales entre los puntos y la línea. Eso sería en una regresión simple, porque estamos hablando de una línea de regresión. Pero ahora que estamos trabajando con un modelo múltiple, entonces esa línea de regresión ya no es precisamente una línea. Si estuviéramos trabajando
con tres variables, es decir, dos variables independientes y una variable dependiente, lo que estaría formándose es esta figura que es un plano. Entonces aquí tenemos una variable y, ¿verdad?, con respecto a dos variables independientes, x2 y la variable x1, perdón, y la variable x2. Y lo que resulta son esos puntitos rojos que serían todos los datos observados. Las distancias verticales de esos puntos rojos, que son los datos y observados al plano, entonces es lo que nos da el margen de error. Todos los puntos que están en el plano son los y estimados. Es decir, en vez de una línea de regresión, ahora lo que tenemos es un plano de regresión. Esto en el caso de que estuviéramos trabajando con tres variables en un plano tridimensional, una variable dependiente en función de dos variables independientes. Si aumentáramos la cantidad de variables, ahí sí ya pues no podríamos hacerlo gráficamente y tendríamos que trabajar con matrices. Lo importante de trabajar con esto es que pretendo minimizar los errores o residuos, que es la diferencia entre los y observados menos los y estimados, y elevados al cuadrado, y por eso le llamamos el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y nuestro objetivo es siempre hacer proyecciones, o sea, proyectar valores puntuales, donde tendríamos valores de x2, de x3, sustituidos en la ecuación para que nos dé un valor y sub 0, que sería una predicción puntual. Si quisiéramos obtener una predicción como banda de confianza, podríamos hacer uso de la regla empírica, es decir, que a este y sub 0 yo le puedo sumar y restar dos veces el error estándar, tres veces el error estándar de todo el modelo, y hacer una proyección más o menos en casos de incertidumbre, ¿verdad? Cuando nosotros queremos irnos a extrapolar datos y queremos evaluar cuál es el comportamiento de una variable en situaciones de incertidumbre, como el caso actual, quisiéramos proyectar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, o qué pasa con muchas de las variables macroeconómicas ante la incertidumbre que se ha presentado actualmente con la crisis del coronavirus. Entonces, podríamos trabajar con una regla empírica. Otra parte importante del análisis de regresión múltiple es que vamos a hacerle una evaluación, al igual que el modelo de regresión simple. Nosotros evaluamos los parámetros, los coeficientes de regresión simple, hacemos una significancia individual, calculamos una prueba T para cada uno de ellos, hacemos un análisis de significancia global, es decir, nos vamos a la tabla ANOVA y de nuevo verificamos el efecto simultáneo de los parámetros del modelo en la variable dependiente, evaluamos el error global del modelo, ¿verdad?, si es bastante grande, si es pequeño, y la bondad de ajuste. En este caso, en la bondad de ajuste, vamos a trabajar con una bondad de ajuste alternativa que le llamamos coeficiente de determinación ajustado. Esta es la fórmula, como pueden observar, sale del coeficiente de determinación múltiple ajustado por los grados de libertad, como está en esta fórmula. El R2 ajustado corregido es mejor que el R2 simple, porque pues como lo dice el término, se ajusta, corrige un poco más, porque el R2 múltiple simple engaña. Siempre cuando se aumenta el número de variables independientes en el modelo, entonces el R2 siempre sale bastante alto, entonces nos puede engañar. Nosotros podemos asumir que el modelo anda bastante bien, que la bondad de ajuste explica mucho, pero es por el efecto de haber agregado más variables, no necesariamente porque por la explicación que ejerzan las variables independientes. Entonces es recomendable que en vez de ver el coeficiente de determinación múltiple, es mejor analizar el coeficiente de determinación ajustado. Luego, algo importante e interesante en los modelos de regresión múltiple es analizar o evaluar algunos supuestos que siguen los modelos de regresión múltiple haciendo uso del método de mínimos cuadrados ordinario. Estos supuestos o hipótesis, 4 de ellos, es evaluar la normalidad, la homocedasticidad, la linealidad y la independencia, específicamente de los residuos o los errores. Nos interesan que los errores tengan una distribución de probabilidad normal,
que sean homocedásticos, es decir, que los errores sean constantes en el tiempo, ¿verdad? Que no estén variando, que el modelo perciba cierta linealidad en sus variables y que los errores entre ellos sean independientes. Esto, por eso se plantea aquí en este cuadrito que todas estas 4 hipótesis se basan en los residuos. Hay una hipótesis adicional que trata con las variables X, las variables independientes. Nosotros esperamos que los datos salgan sin problemas de multicolinealidad. La multicolinealidad es una combinación lineal de las variables independientes. Nos interesa que esas variables independientes no estén asociadas entre sí. Y eso, pues, si se presentara ese problema, entonces a eso es lo que le llamamos multicolinealidad. Vamos a analizar brevemente cada uno de estos supuestos. El primero que habíamos mencionado, que es la linealidad. Nosotros, para detectar si las variables que tenemos en el modelo de regresión múltiple siguen una linealidad, lo podríamos hacer por el método gráfico, ya que vamos a trabajar con Excel, es lo más fácil. Entonces trabajamos con diagramas de dispersión. Corremos una variable dependiente en el eje Y y las variables independientes en el eje X. Como son 2 variables independientes, en el caso de que usual que vamos a trabajar con 3 variables, entonces corremos la variable Y con la variable X2, la variable Y con la variable X3 y observamos si esos puntos siguen cierta linealidad. Entonces eso es favorable, ¿verdad? Que se presenta cierta linealidad entre la variable dependiente con la variable independiente. Entonces esto sería para evaluar el supuesto de la linealidad entre las variables. El supuesto de la normalidad es de los residuos, los errores. Nosotros lo que buscamos es que los errores sigan una distribución normal. Una distribución normal con un promedio cero y con una varianza que sea constante. Hay varios métodos, ¿verdad? Unos más robustos que otros. Nosotros con Excel, pues, nos basaríamos, uno sería calculando un histograma de los residuos y ver más o menos si sigue una forma campanada, pero otro que es más efectivo y que lo tiene Excel es el método gráfico diagonal de Anderson-Darling, este grafiquito que tenemos aquí en el lado derecho. Aquí nos vamos a dar cuenta que los residuos o los errores siguen una distribución normal si la mayoría de esos puntos se pegan a una diagonal, como este ejemplo que tenemos acá, que los puntitos anaranjados, que son los residuos, se pegan a esta línea de diagonal. Si sigue este comportamiento, entonces diríamos de que los residuos tienen una forma de distribución normal. En caso de que esa nube de puntos forme algún comportamiento diferente y se alejen de esta diagonal, entonces los datos no siguen una distribución normal y por lo tanto eso sí sería una inconveniente en el modelo. Estos supuestos, como vemos, es como hacer un examen en el modelo. Estamos evaluando qué tan bien es el modelo en base a los supuestos. Tenemos otro supuesto que es el supuesto de homocedasticidad. Homocedasticidad significa igual variación, homocedasticidad, igual variación de los residuos. Recuerden que lo que estamos analizando son los residuos. Entonces la homocedasticidad se refiere a la variación de los residuos que debe de ser constante. En caso contrario, estaríamos observando un problema que es lo contrario de homocedasticidad, que conocemos como heterocedasticidad. Entonces, una de las tantas maneras de detectarlo, ¿verdad?, es por el método gráfico, corriendo un modelito, un gráfico, ¿verdad?, un gráfico de dispersión, donde la variable que iría en el eje de la Y serían los residuos o los errores, y en el eje de las X podría utilizar la variable dependiente Y, puede usar la variable independiente 1, la variable independiente 2, etcétera, según el número de variables que tenga. Entonces, la idea es que no tengan un patrón de comportamiento aquí, que la nube de puntos no se vea una variabilidad que vaya creciendo o decreciendo en el tiempo, sino que no siga un comportamiento o un patrón específico. Entonces, como este primer caso, ¿verdad?, donde vemos aquí que los puntos no agrupan nada, se agrupan y no tienen ninguna forma. Aquí sí sigue una forma lineal positiva, este sigue una forma por acá. Entonces, estos dos últimos gráficos, ahí
estaríamos en problemas diciendo de que el modelo pues presenta problemas de heterocedasticidad, es decir, de que hay variabilidad de los datos a medida que avanza el tiempo. Y nos conviene que no se presenten estos patrones, ¿verdad? Entonces, ese es el supuesto de heterocedasticidad y homocedasticidad. Ahora vamos a otro supuesto, que es el de no autocorrelación serial entre los residuos. Los residuos deben de comportarse, dice, en forma independiente entre sí. No debe reflejar ningún comportamiento sistemático, porque sistémico es un concepto que ya obedece a un origen estructural del comportamiento entre las variables. Eso ya obedece a otro tipo de variables que están influyendo e impactando si estamos analizando, si estamos haciendo una evaluación macroeconómica de la economía de un país, por ejemplo. Entonces hay fenómenos que se presentan por la estructura económica del país, etc. Entonces, no nos referimos entonces a analizar un comportamiento sistémico, sino un comportamiento sistemático que suba, que baja, que sigue un patrón. Entonces, una manera de las tantas que hay para analizar si hay autocorrelación o no entre los residuos es por el método gráfico. Y vamos a analizar que los residuos se corren con respecto a la variable y o contra la variable y estimada, o también se puede correr los residuos, como mencionamos acá, en tiempo actual, llamado S(t), con respecto a los residuos en tiempo rezagado, o sea, en el tiempo t-1. Entonces, un ejemplo de estos gráficos puede ser estos dos gráficos que tenemos acá, donde tenemos acá los residuos en el eje de la y los valores de y estimado en el eje de las x. Este otro ejemplo que tenemos acá son los residuos en el tiempo y los residuos rezagados en el tiempo t-1. Entonces, cuando observemos así un comportamiento como este, ¿verdad?, que sube, que baja, o que forma una especie de espiral como este que tenemos acá, eso sería un comportamiento sistemático de los residuos. Ese es un problema. Lo que nos interesa es que los residuos no tengan ese comportamiento, sino que se apeguen lo más posible a cero, que no siga ningún patrón, ¿verdad?, porque eso ya sería como una anomalía en el modelo. Entonces, otra forma más efectiva para detectar esto, aparte del método gráfico, hay un indicador, hay un estadístico que se llama Durbin-Watson. Lamentablemente Excel no lo tiene, pero acá para efectos didácticos estamos explicándolo, que el Durbin-Watson se plantea esta hipótesis de que no existe autocorrelación como hipótesis nula, hipótesis alternativa que sí existe autocorrelación, que puede ser positiva o negativa en los residuos. Recuerden que estamos hablando de los residuos, y esto es utilizando esta fórmula. Aquí usted pues podrá verlo más detenidamente, solo para efectos didácticos, cómo sale el Durbin-Watson. Si usted se fija, ahí se trabaja con los residuos rezagados y los residuos al cuadrado. Y la idea del Durbin-Watson es una tablita que aparece aquí al final. El Durbin-Watson se va a mover entre valores entre 0 a 4. Si el Durbin-Watson le tira un valor cercano a 0, implica pues que los residuos tienen una correlación positiva. Cuando el Durbin-Watson se le acerque a 4, significa que la autocorrelación de los residuos tiene un comportamiento negativo. Y cuando se acerque a 2, es que no hay autocorrelación ni positiva ni negativa. Entonces, por le decía, pues es un indicador, un estadístico más robusto, que nos puede dar más información con respecto a la autocorrelación, ¿verdad? Es muy superior al gráfico. Como ya lo mencioné, este indicador lo podemos ver en Stata, en SPS, en EBIUS, pero lamentablemente Excel no lo tiene. Entonces, por eso solamente vemos el método gráfico en el caso de Excel. El último de los supuestos es la multicolinealidad, que no es de los residuos, sino que es que las variables independientes, las dos variables x2, x3, estén incorrelacionadas, que no estén asociadas entre sí.
porque lo que tratamos de ver es el efecto separado que tiene cada una de ellas, el impacto que cada una de estas variables independientes tenga en la variable dependiente. Entonces no nos conviene que estas dos variables se unan en una sola. Aquí hay una explicación que usted podrá leer después de algunas características de la multicolinealidad. Y hay muchas maneras de detectarlo, pero nosotros escogeremos una que aparece en el libro de texto que se llama un indicador llamado factor de inflación de la varianza, o BIF, cuya fórmula que vemos acá es 1 sobre 1 menos R sub J al cuadrado. Esto lo vamos a sacar de una matriz de correlación que lo vamos a ver cuando esté explicando el ejercicio hecho en Excel. Es muy fácil de obtenerlo. Y este indicador, si sale mayor que 10, sí sería un problema. Diríamos que el modelo tiene problemas de multicolinealidad. Y si sale menor que 10, pues estaríamos salvando el modelo diciendo de que no tiene problemas de multicolinealidad. Si se presentara un caso de multicolinealidad en el modelo, nosotros lo que nos está indicando que probablemente una de esas variables está estorbando y tendríamos que eliminarla. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque no se puede eliminar a libre albedrío alguna variable porque podríamos estar cayendo en un error que se llama error de especificación. Entonces no es así como tan sencillo de eliminar simplemente porque me lo dice el indicador. Nosotros realmente en esta clase de estadisticados solamente estamos como detectando y evaluando el modelo. Ya corregirlo y ya eso es un campo de la econometría, pero esto es un paso para ustedes después de estadisticados pues llevarán econometría y van a tener que ampliar sobre este tema. Entonces aquí esto es como un preámbulo de lo que van a ver en el futuro. Hay otros modelos de regresión múltiple que incluyen otras variables. En el libro de texto, lo que yo les estoy sugiriendo en el capítulo 14, incluyen un modelo que incluye variables categóricas, cualitativas, dicótomas o dummy, ¿verdad? Que son variables que, por ejemplo, el sexo, que es hombre o mujer, se le puede poner a hombre valor 0, a la mujer valor 1, o que sea enfermo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del problema del coronavirus, una persona que esté infectada o no infectada. Entonces, infectado podría ser 1, no infectado podría ser 0. Entonces, esa es cuando se trabaja con variables cualitativas. Y una variable de interacción, esta la habíamos visto cuando trabajamos en el método de ANOVA, que dos variables independientes se pueden unir en una sola, hay una intersección de dos variables, entonces eso forma una sola variable, ¿verdad? Entonces eso también se puede incluir en un modelo de regresión. Si quiere ampliar un poquito más de estas dos categorías de modelos de regresión múltiple, pues ahí en el texto hay una parte donde explico un poquito de esto. Finalmente, pues aquí planteo como guía de trabajo unos ejercicios que usted va a tener que realizar individual o en grupo, de valor de 15 puntos, 5 puntos cada problemita. El ejercicio número 18, pues siempre del capítulo 14, el ejercicio número 18, tiene muchas variables. Yo solo quiero que usted trabaje con dos variables independientes y una dependiente, es decir, con tres variables tridimensionales. Y el ejercicio número 21, ¿verdad? Analizar lo que pidan ahí. Y como tercer ejercicio, pues que usted busque algunos datos. Ahorita que estamos con esta temática de la crisis del coronavirus, pues sería interesante de que usted se busque unas variables ahí, que las cruce, las corra y haga el análisis de regresión de esto, evaluando cada una de las cosas que acabo de mencionar, los supuestos, las estimaciones, etc. Lo que acabo de explicar es más que todo como un resumen que puede de apoyo para porque usted tendrá que estudiar el capítulo 14 del libro de estadística sobre este tema. Y con este video el propósito es pues que le sirva de un poco de guía, ¿verdad? De los temas que usted va a tener que ampliar. En el siguiente video que vamos a ver después de este, yo voy a explicar la parte práctica, cómo hacemos un modelo de regresión múltiple con tres variables, utilizando Excel, porque es lo que tenemos a mano, ¿verdad? Entonces, gracias por la atención.